Buenos días, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un precioso mensaje, el que he titulado Tres lecciones importantes en mi vida. Cuando hablamos de lecciones en nuestras vidas, se nos viene a la mente aquellos sucesos o acontecimientos que pudieron generar alguna situación en su vida, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Esta tarde yo quiero compartir estas tres lecciones que han hecho algo especial en mi vida, y producto de ellos es que hoy puedo estar parado frente a ustedes, compartiéndolas y pudiéndolas llevar delante de ustedes. Para ello, antes de poder compartírselas, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer un precioso versículo ahí en Jeremías 15:19. Quiero que leamos este versículo, el cual ha sido un versículo importante y que me ha ayudado a ilustrarme cómo el Señor ya tenía propósitos en mi vida ante estas situaciones, ante estas lecciones importantes por las que yo he pasado. Así que leamos la palabra del Señor allí en el capítulo 15, versículo 19, que dice así: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse a ellos, a ti, y tú no te convertirás a ellos. Esta preciosa palabra llegó a mi vida y me ilustró qué es lo que Dios ha hecho en este transitar de mi vida. Las tres lecciones que yo quiero compartir en esta oportunidad con ustedes las he titulado: una es la familia como base fundamental de toda la sociedad, e incluso la Biblia lo considera como la parte fundamental, algo importante para nuestro Creador y nuestro Dios. Una tercera lección es la pobreza, cómo la pobreza puede destruir cualquier ser humano, cualquier familia, cualquier individuo. Y por último, voy a compartirles lo que es la ignorancia, consecuencia de todos los males. Cada una de ellas han sido dentro de mi vida lecciones importantes que han marcado y han permitido que yo pueda llegar hasta este momento, hasta estas alturas. Así que vamos a ver la primera lección, la familia. ¿Por qué la familia? Si nosotros sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad, nuestra constitución política así lo establece, la Biblia lo narra en muchos de los pasajes, que la familia ha sido y va a ser por siempre ese grupo en el que Dios se gloria. En mi caso personal, la familia pues estuvo marcada por sucesos no muy buenos o no muy gratos, porque vengo de una familia desintegrada donde en esa familia no hubo una figura paterna, no hubo una figura que orientara, que me guiara por principios o valores importantes que en el futuro iban a forjar lo que yo debería ser. Así que yo pues nací en un seno donde mi madre a temprana edad pues tuvo que asumir el rol de educarnos, de alimentarnos, que muchas veces se quedaba corta por las mismas situaciones en las que nos encontraba. Ella era la proveedora del sustento de cada uno de nosotros. En nuestra familia, pues, no recuerdo en ninguna parte de mi vida el que nosotros hayamos recibido como parte de nuestra educación una palabra, ni tampoco recuerdo que hayamos asistido a una iglesia a oír palabra de Dios. En nuestra vida como familia nunca fue parte, nunca formó parte esa parte de nuestro vivir. Qué bueno, porque se escucha familias que han nacido en el seno de la fe, con una fe cristiana, y qué bueno porque han traído toda esa educación de fe. Lastimosamente, mi historia no es esa. Mi historia no es esa, y a mí me tocó en muchos pasajes de mi vida caminar por lugares donde realmente alguien sin esa dirección pudo haber tomado un camino diferente.
¿Y por qué es una lección importante hoy citarla en este momento? Porque muchos pensamos que la buena educación, que el buen individuo, que el buen elemento de la sociedad tiene que nacer con buenos principios. Pues déjeme decirle que eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios ya tiene propósitos para su vida. Dios ya tiene diseñado el camino que usted va a seguir. Probablemente en mi situación, esa lección de no contar con una familia integrada, de no contar con un padre que orientara mi camino, marcó en un momento o pasaje de mi vida el tomar decisiones muchas veces equivocadas, el tomar decisiones muchas veces que no eran las correctas, el tomar decisiones que muchas veces me llevó a cometer errores. Pero qué bueno el poder tomar decisiones también que lo pueden marcar y lo pueden hacer a uno cambiar el destino de cada una de nuestras vidas. Padre, madre que me escuchas en esta oportunidad, déjame decirte que cuando tú tienes un propósito para tu vida y ese propósito Dios ya lo conoce, tú vas a actuar de una forma diferente, tú vas a caminar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar unas decisiones. Muchas veces nosotros nos vemos enrolados en decisiones y las tomamos y muchas de esas decisiones nos llevan al fracaso. Porque a veces esas decisiones las tomamos de una forma sin consensarlas, sin compartirlas. Yo no tuve un padre con quien compartir todas esas decisiones y pude haber caído en el vicio del alcohol, en el vicio del tabaco, en el vicio de las drogas. Caso que no fue mi historia. Pero más sin embargo, el no tener esa figura paterna produjo o provocó que yo cometiera errores en mi juventud, cometiera errores en mi adolescencia. Y eso dejó una marca en mi vida, en mi corazón, y que lo traje por muchos años. Pero mire qué importante es el conocer de que estas lecciones pueden dar un giro completo en tu vida, pueden transformar tu vida, no quedarte con la parte negativa, sino que visionar. Yo recuerdo que en ese momento de mi historia, algo que sí yo forjé y planteé en mi vida era que no quería caminar el mismo paso de lo que había sido mi familia. Me proyecté y visioné que yo iba a ser diferente. No sé cómo, no tenía pensado tener una familia, tener un matrimonio, pero yo quería hacerlo diferente. Son cosas y propósitos del Señor. El Señor ya tenía quizás diseñado ese esquema. Yo hasta ese momento no lo sabías. Lo único que sí te puedo decir que detrás de toda esta familia desintegrada había un padre que llegó a los pies de Cristo a su temprana edad, y este padre sé que doblaba rodillas por mi persona. Y esas rodillas que él doblaba provocaron que yo pudiese caminar diferente. Y eso es lo importante, padre que me escuchas en esta oportunidad, madre. No te canses de doblar tus rodillas. No te canses de pedirle al Señor por tu hijo. Probablemente tu hijo ahorita ande descarrilado, ande en las drogas, ande en el alcohol. Probablemente ande haciendo cosas que a la luz de tus ojos no son buenas. Pero no te canses de doblar rodillas y pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito. Y yo creo que ese propósito bajo el cual mi padre lo puso, yo logré esa bendición. Y mira qué importante es poder compartirte esta tarde sobre lo importante que es la familia, pero la decisión que cada padre debe de tomar y cada uno de nosotros debemos de tomar. Yo tomé mi propia decisión. Yo tomé la decisión de no caminar por los pasos malos. Me ofrecieron en alguna oportunidad cosas malas, me ofrecieron licor, me ofrecieron drogas, pero yo tomé la decisión de no. Y gracias a mi bendito Dios porque no llegué a hacer eso. Pero yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno. Y quiero llevarte a un pasaje de las Escrituras. Allí siempre en Jeremías quiero compartir contigo este precioso pasaje. ¿Y por qué quiero compartirte este pasaje? Porque Dios tiene un propósito ya trazado en tu vida. Dios tiene un propósito sobre cada uno de nosotros. Y mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 1.
Dice así, Jeremías 1, verso 5. Y antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Mira qué precioso. Me llamó la atención ese versículo, y cuando yo lo leía, me alegraba, porque dije yo, esta es la parte que yo desconocía, esta es la parte en la cual Dios ha obrado en mi vida, y quise buscar más allá, y encontré una versión en la Biblia de este pasaje, y allí en la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente forma este mismo pasaje, dice: y había determinado tu futuro desde que estaba formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieres te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Dios tiene un propósito para cada uno. Y si el Señor me dio una familia desintegrada, es porque Él tenía un propósito. Hermano, hoy que estamos pasando, amigo, hoy que estamos pasando esta situación, todos lo vemos de una forma negativa. Busquémosle la forma positiva a lo que está sucediendo, y transformemos esa parte negativa en algo positivo. ¿Por qué? Porque muchas cosas el Señor está haciendo en cada una de la vida de todos aquellos que estamos sufriendo en este momento. Y yo creo que en aquel momento en el que yo viví en esa familia desintegrada, en el que yo viví esos pasajes que no son nada agradables, donde la figura paterna hacía falta, donde en algún momento la figura materna hizo falta, Dios estuvo ahí conmigo. Y yo lo creo, lo declaro, porque así dice su palabra. Pero eso no es todo. Nací en una familia disfuncional, en una familia desintegrada. Ya te puedes imaginar lo difícil que se puede tornar el nacer en una familia disfuncional, desintegrada. Y aquí nace la siguiente lección que vino a mi vida. Esa lección que vino a mi vida fue la pobreza. La desintegración de mi familia realmente provocó pobreza en cada uno de nosotros. Una familia formada por 6 hijos, en los cuales había que mantenerlos a cada uno a temprana edad. Pero Dios siempre se manifestó en la vida de cada uno de nosotros. Aunque la pobreza podemos quizás describirla, y es relativa para cada uno de ustedes. Y me gustó la ilustración que daba hace un par de semanas el hermano Peraza, que decía que la pobreza se describe a aquel que no tiene el sustento en su casa, no tiene un abrigo, no tiene ropa, no tiene donde dormir. Ese no es pobre, ese es rico, decía él, y tiene razón. Pero muchas veces la pobreza es cuando no tenés un hogar, cuando no tenés a quien llegar para que te dé un sustento, no tenés que alguien te supla tus necesidades primordiales. Esa es pobreza. Pobreza espiritual, donde no tenés a alguien que te pueda dar una palabra o un consejo ante una situación que se te presente. Esa es pobreza. Y yo pasé esa situación y tomé una decisión también. Tomé que yo quería ser diferente. No pretendía ser millonario ni hacerme rico, pero quería ser diferente. ¿Por qué? Porque esa lección había marcado en mi vida y había visto todo el panorama en retrospectiva de lo que yo estaba viviendo, y quería ser diferente. Así que forjé y dije, yo tengo que ser diferente. A todo esto, mi papá seguía orando, porque en algún momento de la vida mi papá fue un instrumento importante en mi vida, ya que a través de él pude yo conocer la palabra de Dios. Paradójicamente, pero esa es la realidad. Cuando él se fue de casa, se convirtió al Evangelio y comenzó a caminar con la palabra del Señor, comenzó a congregarse. Y en alguna fase de nuestra vida nos encontramos, lo buscamos, y él comenzó a inyectarnos y a darnos palabras. Y qué bonito, porque probablemente en nuestra adolescencia es cuando nosotros más necesitamos esa palabra. Y esa palabra vino a nuestra vida y dio un aliento diferente. Qué bonito cuando el padre lleva a su hijo de la mano, lo lleva a la iglesia, le abre la escritura, le puede explicar la palabra. Qué bonito. Cosa que nosotros como pequeños no tuvimos esa vivencia. Entonces la pobreza creó estragos en nuestra vida. La pobreza nos hizo hacer cosas indebidas también. Volvimos a caer en cosas indebidas.
Probablemente no estemos marcados porque fuimos ladrones, ni hayamos cometido cosas como esas, pero sí hicimos cosas delicadas, sí hicimos cosas que no son ante los ojos de Dios, hoy que conocemos la palabra, no son del todo bueno para el Señor. Hicimos muchas, pero muchas cosas. Y en ese contexto de nuestra vida, esa lección marcó algo importante en mi vida. Marcó que yo tenía que ser una persona diferente. Yo tenía que marcar la diferencia. Yo tenía que ser diferente. Y me tocó asumir el papel de padre. Me tocó asumir el papel de poder lidiar con mis 5 hermanos. Y me convertí en el líder de ellos. Y qué bueno, porque esa parte también permitió que yo pudiese caminar, que yo pudiese ser una persona diferente. La familia, que es importante en la vida de todos, la integración familiar, el tener los recursos, el tener ese consejo, muchas veces se convierte en situaciones delicadas y muchas veces nosotros le achacamos que producto de que nuestros padres nos dejaron, producto de las situaciones que se dieron anteriormente, nosotros somos lo que somos. Déjame decirte que no es cierto. Déjame decirte que Dios tiene un propósito en ti, en mí, así como lo tuvo en mí, y lo tiene para todos. Solo basta el dejar, el creer y el poderse entender que hay cosas en la vida que son naturales y que no ayudan a bien, que tú tienes que cambiarlas. Esas partes, esas 2 acciones en mi vida trajeron como consecuencia el que yo fuera ignorante. Y esa es la tercera lección que yo aprendí en mi vida. ¿Por qué ignorante? Porque nadie me enseñó, nadie me preparó, nadie me guió sobre ciertas cosas que yo debería saber. Desde mi niñez, desde mi juventud, hasta ya cierta edad, nadie me llevó por ese camino donde yo tenía que conocer algunas cosas de la vida, algunas cosas de la vida natural, de la vida secular. No, nadie me las enseñó. Y eso trajo en mi vida otro capítulo difícil. ¿Por qué? Porque me enfrenté el qué hacer o cómo hacer, qué tenía yo que hacer. Yo tenía forjada en mi vida que quería ser diferente. Yo tenía forjado en mi vida que yo tenía que hacer algo. Y tuve que tomar decisiones y muchas de las decisiones me llevaron a fracasos, me llevaron a cometer muchos errores. Tomé una decisión y la decisión fue, yo tengo que prepararme académicamente, porque eso me va a sacar de acá, me va a sacar en mi mundo, me va a sacar de la pobreza, me va a sacar de donde yo he estado, de donde yo vengo. No es realmente lo que uno busca, no es realmente quizás lo que uno en ese momento está pensando, el tener riqueza espiritual, el tener riqueza de conocimiento, no, el querer salir de ese lugar donde realmente nos criamos, un lugar de pobreza, un lugar donde realmente era difícil. Cuando nosotros cuando nosotros somos enseñados por la mano de Dios y nos dejamos guiar, llegan muchas cosas a nuestra vida que nos hacen transformar y nos hacen ser personas diferentes. Quiero compartir con ustedes un pasaje que llegó también a mi vida y que ha sido importante el conocerlo. Allí en los evangelios, quiero llevarlos allá a Juan 8:31, pasaje muy bonito, muy importante, que cuando yo llegué a ese pasaje dije, aquí estaba la clave de todo lo que yo andaba buscando. No lo he encontrado tarde, pero qué bueno encontrarlo y qué bueno porque hoy puedo cambiar mi generación. Puedo hacer diferente de mi generación y puedo cambiar mi generación. Dice la palabra ahí en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Y esta es este es el versículo que a mí me gustó y me impactó. Juan 8:32. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando yo descubrí este pasaje, me entró curiosidad y empecé a buscar más. Ese pasaje hizo un clic en mi vida.
y empecé a estudiar, a leer la Biblia, a conocer más de ella, a descubrir cosas importantes que han marcado en mi vida, diferencias y que han hecho y han permitido que yo pueda estar parado este día frente a ustedes. Yo tuve que tomar decisiones, sí. ¿Por qué? Porque uno tiene la decisión de caminar, de seguir un paso o un camino incorrecto o seguir un camino correcto. Me equivoqué en muchas ocasiones de mi vida, pero tomé en algunas ocasiones de mi vida muy buenas decisiones. Tomé una decisión, y la primera decisión sobre la familia. Yo quería no pasar por el mismo camino que había generado mi familia. 2, yo no quería vivir en la situación de pobreza. 3, yo quería tener sabiduría, quería tener conocimiento, mas no sabía qué tipo de conocimiento. Pero hoy que descubro la preciosa palabra del Señor, logro entender que el conocimiento para el cual yo estaba pidiendo estaba en este bendito libro. Así que, hermanos, amigos, que nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de este medio, sí se puede luchar contra las adversidades. Las lecciones de tu vida probablemente sean diferentes, probablemente tu lección sea diferente a las que yo te estoy narrando en esta oportunidad. Pero déjame decirte que cuando tú tomas la decisión de cambiar ese destino, el Señor camina contigo. Y así como lo leíamos en el verso, Dios tiene ya desde que tú llegaste al vientre de tu madre, Él ya tiene destinado para dónde tú vas. Y yo creo fielmente que el Señor ya me tenía un camino marcado. Y le doy gracias, a pesar de que mi familia es una familia desintegrada, yo puedo darle gracias en esta oportunidad a mi madre, puedo darle gracias a mi padre, porque a pesar de que no pudimos hacer de esto una familia integrada, me permitieron el poder caminar, porque eso es el propósito de Dios, que uno pueda descubrir, que uno pueda descubrirse hacia dónde lo quiere llevar. Y qué bueno, porque quizás es eso. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia en mi familia, en el que mi papá llegara al Evangelio y que hoy podamos estar hablando de esto, que hoy podamos estar compartiendo su palabra, que hoy podamos nosotros cambiar nuestras generaciones. Yo quiero concluir, antes de terminar, quiero concluir con 4 cosas que tú debes de considerar en esta oportunidad. Son 4 cosas que las debes de poner en tu corazón. Es importante el leer la palabra de Dios. Es importante ese verso porque he logrado entender que Dios de mi vida pudo sacar todo aquello malo y convertir eso malo y sacar de mí esa parte importante. Qué bueno por lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero yo quiero compartirte 4 cosas importantísimas antes de finalizar. Una de ellas, la primera que yo quiero compartirte, es que tú tienes el poder de romper con la cadena de esclavitud ante esa lección. Porque si tú no rompes esa cadena de esclavitud, tus generaciones van a seguir el mismo patrón. Gracias a Dios que a mí me permitió romper con esa cadena de esclavitud. Yo pude romper, gracias al Señor, con esa cadena de no una familia desintegrada, de no una familia disfuncional. Gozo del privilegio de tener una familia con 2 hijos, en los cuales me glorío y me alegro, porque caminan de la mano del Señor, me dan la oportunidad de dar aquello que no recibí. Y qué bueno, sí se puede. Una tercera cosa que tú debes hacer es, usted debe de tomar la decisión de seguir siendo heredero a los cambios. Usted tiene que heredar, tiene que transmitir todo lo que Dios le ha permitido ser, para transformar estas nuevas generaciones. Y qué bueno que podamos transmitir a nuestros hijos,
a nuestros parientes, a nuestros amigos, todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Una tercera es salir de la ignorancia, porque la ignorancia lo va a llevar a un lugar que no queremos ir. Cuando usted decide conocer el camino de Dios, cuando usted decide abrir la palabra y dejar oír la voz de Dios a través de la palabra, usted va a salir de la ignorancia, así como lo fue conmigo. Yo tuve que conocer de una forma abrupta, de una forma poco ortodoxa, la palabra de Dios. Estos últimos 13 años en los que yo he llegado al Evangelio y que me han permitido crecer en la palabra, han sido de gran bendición, pero tuve que pagar el precio. Y ese precio muchas veces duele. Duele, ¿por qué? Porque no vive uno con la familia, no disfruta de eso, del calor de familia. Así que, hermano, sí se puede, solo tiene que permitir que la palabra llegue a su vida. Y una cuarta decisión que usted debe tomar, todo son decisiones trascendentales. Usted tiene que tomar decisiones trascendentales en su vida. Y para que su generación sea diferente. Si nosotros no hacemos cambiar nuestra generación, si nosotros no tomamos decisiones, nuestro mundo va a ser diferente. Nuestro mundo se va a descabrajar. Por eso es que vivimos en una sociedad, en un país tan violento, porque no hemos logrado romper con esas cadenas, no hemos logrado el poder heredar a nuestras generaciones lo que hemos obtenido. Hoy quiero compartirte 4 cosas que tú debes de conocer de la Escritura y las vas a encontrar descritas en la Santa Palabra. Quiero, como primer punto, que tú puedas conocer qué es lo que te depara si no tomas esta decisión. Y lo vas a encontrar ahí en Romanos 3:23, que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú no tomas una decisión de luchar contra ese pecado, de pedir perdón por ese pecado, vas a ir a parar a esa destrucción. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay un pecado y ese pecado tiene una paga y es muerte. Pero alguien murió por ti, alguien nos dio el regalo y ese se llama Jesús. Tercero, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay solución ante esta situación. Y por último, ahí en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Si tú logras entender estas porciones de la Biblia y las atesoras en tu corazón y las puedes compartir, vas a hacer algo diferente y vas a cambiar tu mundo, vas a cambiar tu generación como a ti mismo. Así que yo te motivo a que tú puedas llegar a esta palabra, que tú puedas descubrir estas joyas preciosas que nos ha dejado el Señor y podamos hacer de este mundo un mundo diferente, podamos transformar nuestra generación. Así que hermano, yo te pido, amigo que nos estás escuchando, que tú puedas llegar delante del Señor y que puedas darte la oportunidad de que el Señor pueda trabajar en tu vida y que te dé la oportunidad, así como me la dio a mí, con una oportunidad en donde me permitió cambiar mi mundo, cambiar a una situación diferente con estas lecciones que yo pasé en mi vida. Yo te invito a que esta tarde tú puedas hacer esta oración. Yo solo voy a guiarte, tú tienes que hacerla de corazón y pedirle al Señor, y el Señor va a obrar en tu vida. Solo repite conmigo de esta forma. Amado Señor Jesús, yo confieso que soy pecador. Padre, me arrepiento. Soy, Padre, de lo indeseable probablemente, pero yo sé que para ti soy deseable, Señor. Padre, pido, Señor, que hoy, esta tarde, tú puedas darme la salvación. Yo confieso, Señor, que he pecado. Confieso, Señor, que necesito de ti. Padre, oye mi oración. Padre, me arrepiento. Acéptame, Señor, como tu hijo. Acéptame, Señor, como aquel que necesita ser salvado, aquel que necesita ser cobijado, como aquel que necesita de un Padre ser cubierto. Padre, necesito de ti.
Y en esta tarde, Señor, yo pido, Señor, que tú, Señor, oigas mi oración. En el nombre de Cristo, Señor, declaro que te acepto. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, solo contáctanos. Vamos a aconsejarte cuál es lo que sigue de aquí para allá. Yo te agradezco por haber escuchado y esperamos vernos en otra oportunidad. Dios te bendiga.